Este famoso sermón tuvo un inicio, pero nunca se pudo concluir por las reacciones que causó el 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, en ese momento una colonia británica. En medio de una reunión se escucharon gritos, llantos y alaridos como nunca antes se habían oído en esta fría y tranquila población. Punto. El alboroto venía de la apacible congregación del pueblo mientras participaban del culto que dirigía un predicador invitado llamado Jonathan Edwards. El sermón se había titulado «Pecadores en las manos de un Dios airado». Jonathan Edwards había sido invitado a predicar a la iglesia de Enfield, una iglesia conocida por su frialdad espiritual y su resistencia al avivamiento. En un momento en que Nueva Inglaterra estaba empezando a sentir un despertar espiritual que se conocería posteriormente como el Gran Despertar. Sin proponérselo, la predicación de Edwards fue el golpe que aceleraría una renovación espiritual en medio de este movimiento único en la historia del cristianismo. Pero Edwards nunca fue uno de esos predicadores con alta y fuerte voz. De hecho, su estilo de predicación era sencillo, voz débil y pocos gestos. Simplemente leía desde un manuscrito que había memorizado. Tampoco era la primera vez que Edwards predicaba este sermón. Ya lo había hecho en su propia congregación en Northampton, Massachusetts, por un efecto desconocido. Según la tradición, Edwards ni siquiera fue el predicador que debía exponer el sermón ese día. Él era un suplente. Además, el auditorio era difícil. Las personas que asistían al servicio no mostraban ningún interés en particular. No había un ambiente de expectativa ni de solemnidad. Ni siquiera prestaban atención discreta o educada. Pero entonces, Edwards comenzó a predicar. No sabemos exactamente cómo lo hizo. No sabemos qué estilo utilizó, su tono exacto de voz o cualquier idea que tengamos de su técnica. Solo tenemos evidencias a partir de algunos informes de ese día. Después de leer a los asistentes el pasaje de Deuteronomio 32-35, Edwards hizo 4 observaciones iniciales sobre los incrédulos mencionados en el pasaje. Que los israelitas estuvieron siempre expuestos a la destrucción, que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina, que estuvieron expuestos a caer por su propio peso, y que la razón por la cual no habían caído era porque el tiempo señalado por Dios no había llegado. Siguiendo el método exegético puritano, antes de buscar aplicar la palabra a la congregación, Edwards primero estudia el pasaje bíblico con el fin de llegar a su médula doctrinal. Edwards se encontró con que la verdad central de este pasaje era que no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento más que la pura voluntad de Dios. Enseguida, Edwards se enfoca en encontrar las verdades del Evangelio en el pasaje, a través de 10 observaciones, para finalmente aplicarlas a la vida de los oyentes en 4 puntos. En el desarrollo del sermón, Edwards empezó a acumular progresivamente ilustraciones sobre los horrores del infierno y la justicia de Dios, lo que empezó poco a poco a causar gritos de terror al escuchar la gráfica descripción de la condenación que experimentarían los malvados. Edwards predicó: Él está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Les pertenecen a Él, posee sus almas y están bajo su dominio. Las Escrituras los presentan como su posesión. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado, los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla. Pero por el momento se retienen. Si Dios retira su mano que los detiene, arremeterán sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía. El infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Que las descripciones eran tan vívidas y gráficas que la gente sentía que el suelo podía abrirse en cualquier momento y tragársela hacia las profundidades del abismo y del fuego eterno. Que tu iniquidad te hace pesado como el plomo, y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno, y si Dios te soltara,
te hundiría inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia, y toda tu justicia y rectitud, no tienen ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Para Edwards, una de las cosas más amorosas que podía hacer era advertirle a las personas del peligro de no tener a Cristo y su justicia recibida por la fe. Tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer, Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso, y ninguna otra cosa, que no fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir, y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Edwards no pudo culminar su predicación aquel día. Los gritos de terror de las personas que lo escuchaban no lo dejaron concluir, mientras clamaban, ¿qué debo hacer para ser salvo? El plan de Edwards era finalizar su sermón mostrando el consuelo del Evangelio. Irónicamente, sus oyentes no lo dejaron llegar a ese punto. Con todo, este sermón, tal vez el más famoso de la historia de la Iglesia, es usado como un supuesto ejemplo de la predicación terrorífica calvinista del Gran Despertar, y como una muestra de frialdad de Edwards, casi al borde del sadismo, en relación a la justicia de Dios. Pero es importante conocer el contexto. Las predicaciones sobre el infierno eran muy comunes durante ese tiempo. Así que lo que hizo que el sermón de Edwards fuera impactante no fue que predicara sobre el infierno, sino cómo predicaba sobre el infierno. Edwards estaba más interesado en mostrar la gloria de Dios y la necesidad del pecador de experimentar esa gloria a través de Cristo. Es fácil darse cuenta de esto al estudiar la vida, la obra y el pensamiento de Edwards. Este sermón ha sufrido constantes análisis por parte de lingüistas, psicólogos y expertos, quienes lo han asociado con la física de Newton, con el prodigio de la narrativa y la elocuencia, y con la construcción lógica y rítmica de un discurso. Este es un sermón típico del Gran Despertar, que enfatiza la enseñanza de que el infierno es real, un lugar que realmente existe. El sermón de Edwards continúa siendo el ejemplo principal de un sermón que provoca un verdadero avivamiento, y aún nos sigue retando y persuadiendo sobre nuestra realidad espiritual. ¿Y tú, qué tan consciente eres de la realidad del infierno? Tal vez pienses que esto es solo un relato antiguo, que pertenece a otra época y a personas muy distintas a nosotros. Pero la verdad es que la pregunta que Edwards planteó sigue vigente. Cada vida humana, con su rutina, sus preocupaciones y sus pequeñas victorias, se encuentra en una situación tan frágil como aquella congregación en Enfield. Cada amanecer que tenemos es un recordatorio silencioso de que no controlamos nuestro destino eterno. Solo la misericordia de Dios nos sostiene, invisible pero poderosa, como aquel hilo que mantiene al insecto sobre el fuego. Imagina por un momento vivir con la plena conciencia de que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tiene un peso eterno. Edwards quería que sus oyentes vieran esto con claridad. No se trataba de sembrar miedo sin sentido. Su intención era despertar a la gente de su indiferencia espiritual. La vida es más que la rutina diaria, más que los logros temporales, más que los placeres que parecen importantes. Todo eso desaparece frente a la eternidad. Y lo que permanece es el estado de nuestra alma. Es un espejo que reflejaba la crudeza de nuestra condición, pero también la gracia que Dios ofrece a quien se vuelve a Él. En aquel día, la intensidad de la predicación de Edwards provocó un despertar inmediato en las conciencias. Gritos de terror, llantos, súplicas y oraciones rompieron el silencio de la iglesia. Corazones que hasta ese momento estaban cerrados comenzaron a abrirse, aunque fuera por miedo. Sin embargo, incluso un despertar que nace del temor puede ser el primer paso hacia una verdadera transformación. Edwards sabía que la confrontación con la justicia de Dios era necesaria para que el pecador reconociera su dependencia absoluta de la gracia. Hoy, siglos después, sus palabras siguen resonando. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
no era solo la pregunta de aquel momento, sino la pregunta que cada persona enfrenta en algún punto de su vida. Porque todos, sin excepción, estamos expuestos a nuestra fragilidad y a la realidad de la eternidad. Algunos buscan ignorar esta verdad en la rutina diaria, otros en los placeres temporales, y unos pocos la enfrentan con la seriedad y urgencia que requiere, tal como hicieron aquellos oyentes de Enfield. El sermón de Edwards también nos recuerda que Dios no necesita gritos ni dramatismo para mover los corazones. Él puede tocar el alma con la más simple oración, con la súplica más humilde, con un acto sincero de arrepentimiento. Sin embargo, la intensidad del día en Enfield sirvió para que la congregación comprendiera con absoluta claridad la gravedad de su situación. La eternidad, la justicia de Dios y la misericordia divina se hicieron palpables, tangibles, imposibles de ignorar. Si hoy nos detuviéramos a reflexionar, veríamos que todos enfrentamos la misma elección: reconocer nuestra necesidad de Cristo o seguir confiando en nuestras propias fuerzas y seguridades. Edwards hablaba de un infierno real, un lugar de separación de Dios, pero también hablaba de la misericordia disponible ahora, mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Su sermón era un llamado a tomar decisiones conscientes, a no postergar la salvación ni la búsqueda de Dios. Piensa en la vida cotidiana, el trabajo, las redes sociales, los compromisos familiares, los sueños y las ambiciones personales. Todo eso nos consume y muchas veces nos hace olvidar lo esencial: nuestra relación con Dios y nuestra eternidad. Edwards nos recuerda que no podemos depender de nuestra salud, de nuestras riquezas o de nuestra moral para sostenernos ante la eternidad. Ninguna de esas cosas puede protegernos si Dios no extiende su gracia. La historia nos desafía a mirar más allá de lo visible, a abrir los ojos de nuestro espíritu y reconocer la urgencia de nuestra situación. La pregunta de Edwards nos interpela también en un nivel personal. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestro tiempo, con nuestras decisiones, con nuestra fe? Porque la salvación no es algo que pueda posponerse. Cada momento es un regalo, y al mismo tiempo, una oportunidad que no volverá. La eternidad no espera, y nuestra indiferencia no cambia la realidad de nuestro destino. Además, esta historia nos muestra que la transformación no siempre llega de manera cómoda o silenciosa. A veces, Dios utiliza advertencias fuertes, confrontaciones intensas, imágenes poderosas para despertar lo que está dormido en nuestro corazón. No se trata de crear miedo por miedo mismo, sino de revelar la gravedad de nuestra condición y la profundidad de su amor. Aquellos gritos de terror en Enfield eran la primera chispa de lo que se convertiría en un avivamiento espiritual, porque el corazón que reconoce su vulnerabilidad está listo para recibir a Dios y su gracia. Incluso hoy, al leer o escuchar el sermón de Edwards, podemos sentir el mismo llamado: abrir los ojos, mirar nuestra vida y preguntarnos: ¿he confiado en mí mismo demasiado tiempo? ¿He ignorado la voz de Dios y su advertencia por comodidad o por orgullo? Cada vida tiene un momento de decisión, un instante donde la elección entre la eternidad con Dios o la separación eterna se vuelve clara. Y aunque nadie puede forzar esa decisión, la historia y las palabras de Edwards nos recuerdan la importancia de responder ahora, mientras hay tiempo y oportunidad. Finalmente, el sermón nos desafía a no conformarnos con una fe superficial, con palabras vacías o rituales sin corazón. Nos invita a mirar nuestro interior, a examinar nuestra relación con Dios y a reconocer que nuestra salvación depende enteramente de Él. Ninguna acción humana puede sustituir la gracia que Él ofrece. Ninguna justicia propia puede sostenernos sobre el abismo. Solo en Cristo, mediante la fe y el arrepentimiento sincero, podemos encontrar la seguridad y la paz que sobrepasan todo entendimiento. Por eso, la pregunta de Edwards sigue viva y urgente. ¿Qué harás tú con tu vida y con tu alma mientras todavía tienes tiempo de elegir? Porque cada día que pasa es un recordatorio silencioso de que no hay garantía más allá de hoy. Cada amanecer es un regalo de Dios y cada decisión cuenta. ¿Responderás al llamado de Dios o seguirás posponiendo tu salvación? ¿Permitirá tu corazón que la misericordia toque tu vida o cerrarás los ojos otra vez a la realidad espiritual que nos rodea? La historia de aquel sermón,
aunque comenzó hace más de 280 años, nos recuerda que la eternidad sigue siendo la misma, real, inmutable y decisiva. ¿Y tú, hoy, escucharás el llamado antes de que sea demasiado tarde?